Abordaje ecográfico del abdomen. Para empezar hacemos un repaso de cómo es el equipo de ecografía o el ecógrafo, que como vemos es básicamente una computadora en la cual a través de un panel de acceso o panel de seteo vamos a setear los parámetros para visualizarlo en la pantalla. Recuerden que es un estudio que utiliza el ultrasonido, o sea, sonidos de alta frecuencia para insonar dentro del cuerpo y que los ecos que se generan en las diferentes estructuras formen la imagen. Y acá lo que hemos, como parte fundamental, es estos aparatitos que vemos acá, que son los transductores, que es la clave para formar la imagen en ecografía. Estos transductores posean un cristal particular que mediante una corriente eléctrica vibra y genera el ultrasonido, y a su vez puede hacer el tapino inverso. El sonido que vuelve lo hace vibrar y genera una corriente eléctrica. Entonces desde ahí se forma la imagen. Y vemos que cada uno de estos transductores va a permitir explorar, gracias a que manejan diferentes tipos de frecuencias, permiten explorar diferentes partes del cuerpo. En cuanto a la exploración abdominal, se va a utilizar un tipo de transductor particular, que es de tipo convexo, y es un transductor que va a manejar un rango de frecuencias que van desde 1 a 6 aproximadamente, que al tener una menor frecuencia, una baja frecuencia en relación a los transductores habituales, permite una mayor insonación, o sea, permite penetrar con el sonido mucho más que otros transductores. Entonces este es el transductor que vamos a utilizar. Y recuerden siempre que el tipo de imagen que genera este transductor es un tipo de imagen seccionante, ¿sí? Es como si nosotros estuviéramos sosteniendo una cuchilla en la cual vamos a cortar al órgano o las estructuras que estamos explorando. De la siguiente manera, fíjense, si este es un abdomen donde ustedes tienen que explorar el hígado y apoyan el transductor sobre la panza, sobre el abdomen del paciente, ustedes van a generar una imagen de este tipo en la pantalla, donde acá está apoyado el transductor sobre la piel y va a hacer un corte del hígado, ¿sí? Si yo miro subcostal hacia superior, vamos a ver que lo primero que está acá es la piel, ¿sí? Con la pared abdominal, después viene el hígado, y acá atrás vemos el diafragma, y el pulmón por acá arriba estaría porque estoy apuntando hacia arriba. Bueno, ¿en qué consiste la exploración abdominal? La exploración abdominal, digamos, el protocolo de estudio comprende diferentes órganos o diferentes visualización de estructuras, que es acá las tienen enunciadas: el páncreas, hígado, vesícula, vías biliares, vasos, riñones, grandes vasos. Pero obviamente digamos, no se limita solamente a esto, se limita a que uno explore todo lo que pueda del abdomen. Pero dentro del protocolo vamos a ir investigando estos órganos y vamos a explicar un poco cómo se accede a estos órganos y digamos qué tipo de imágenes hay que generar. Uno comienza habitualmente tratando de visualizar el páncreas. El páncreas es una estructura del abdomen superior, entonces el transductor con el paciente en decúbito dorsal, apoyamos el transductor en forma transversal a nivel subsifoideo para tratar de encontrar la imagen del páncreas en un corte axial, ¿sí? Esto es como si fuera una cuchilla, como si fuera un corte seccionante del abdomen superior. Como ven, tiene una cierta limitación la ecografía con respecto a otros métodos, que solamente ve una porción, es como ver una ventana. Digamos, uno no puede ver todo el transverso del abdomen como si sucede en estudios como la tomografía o la resonancia. Acá vamos a ver solamente una parte. Por eso tenemos que estar siempre enfocando lo que nos interesa a nosotros con este aparato. Entonces acá estamos enfocando al páncreas. Vemos que lo más posterior que está acá es la columna, acá está la aorta, y acá se dibuja el páncreas, que es este sector de acá. Acá podemos ver la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo del páncreas, y hacia atrás la cola, que vemos que acá se pierde la cola porque aparece esta imagen negra que está acá, que corresponde al aire que está atrapado o está dentro del estómago, que es esto que está acá. Estas líneas hipoecoicas que se ven acá son las paredes del estómago, que acá al apretar con el transductor junto las paredes y desplazo el aire hacia este lado, pero bueno, no lo suficiente como para que me deje ver la cola del páncreas. Por eso vamos a ir viendo de qué manera se puede ir accediendo a esto.
pero sí tenemos una buena imagen de gran parte del páncreas en un corte axial. En general, todos los órganos de exploración se tratan de explorar por lo menos en dos de los planos, ya sea axial, sagital o coronal, para poder tener una mejor y que no se nos escape nada en cada uno de esos planos. Entonces acá estamos explorando en axial y acá lo vemos en sagital. Rotamos el transductor, lo ponemos vertical para hacer un corte sagital prácticamente estricto, y acá tenemos lo primero que aparece bien pegado a la pared abdominal es el hígado con esta forma triangular que es el lóbulo izquierdo, y por acá atrás aparece el páncreas, ¿sí? Siempre al lado o digamos en íntima relación con la vena esplénica. Eso es bueno, algo que aprovecho para nombrar. La vena esplénica que vemos acá, su confluente esplenoportal, donde se está formando la porta, es prácticamente el signo ecográfico fundamental para encontrar el páncreas. Muchas veces el páncreas está con bastante interposición grasa de tejido adiposo que dificulta la diferenciación con el resto de las estructuras, pero la visualización de la esplénica y el confluente es el signo fundamental, es el límite posterior del páncreas. Nosotros ubicamos a estos vasos, ubicamos al páncreas. Entonces esos vasos siempre acompañan y es lo que vemos acá. Acá vemos un corte, al ser un corte sagital, lo vemos en un corte transversal, en este caso al vaso, y vemos al páncreas, el cuerpo, en este caso el páncreas, en su relación con estos órganos. Fíjense que por acá atrás queda el estómago, que también al apretar desplazo el estómago de la cara anterior un poquito para que no me tape el páncreas en este sector. Otra cosa que aprovecho a mencionar es que siempre que hablamos de axial y sagital en ecografía, en general nos hablamos en relación a los ejes del órgano. Si nosotros estudiamos al órgano sobre la mesa aislado, podemos dividir en diferentes planos o diferentes ejes de ese órgano. Entonces, como nosotros tenemos que encontrar al órgano y explorarlo en cada uno de los planos, siempre hablamos del plano del órgano y no del cuerpo. Recuerden que, por ejemplo, el páncreas tiene una cierta dirección ascendente y hacia la izquierda de la cola, apunta al vaso. Entonces, nunca o muy pocas veces es un axial estricto, siempre tiene una ligera oblicuidad. Y si uno tuviera que describir esa oblicuidad con respecto al cuerpo sería muy complejo. Entonces siempre hablamos de axial y sagital de los órganos que estamos explorando. Lo mismo va a pasar con otros que ya vamos a ver. Pero el páncreas muchas veces se dificulta explorar y muchas veces queda tapado, ya sea por el estómago por acá o muchas veces el colon también. Entonces uno trata de hacer las maniobras que hagan falta para poder desplazar esos gases, ese aire que nos tapa y poder visualizarlo. Por ejemplo, podemos poner de pie al paciente, podemos usar decúbitos, lateral, derecho, lateral, izquierdo. Entonces siempre hay que buscar la manera de poder acceder para que el sonido pueda penetrar y llegar hasta el órgano que quiero explorar. Pasamos al hígado. El hígado también es un órgano, uno de los órganos más voluminosos que hay en el abdomen, y lo mismo. Fíjense que el hígado se ubica generalmente en el hipocondrio derecho, y muchas veces sobrepasa el derecho, se va a la línea media, va al epigastrio, incluso llega hasta el hipocondrio izquierdo. Pero lo que siempre tenemos que recordar es que en una persona normal, con un hígado de tamaño normal, el hígado se ubica a nivel subcondral, o sea, por debajo de los cartílagos costales, o por debajo de la parrilla costal. Entonces la exploración a través de la parrilla costal se puede ser muy dificultosa cuando justamente el hueso de la costilla me impide ver. Entonces en general la exploración es subcostal. Entonces al ser subcostal, el corte axial nunca va a ser estricto, sino que va a ser siempre un corte levemente ascendente. Por eso logramos un corte así, donde vemos prácticamente llegar las venas hepáticas a la vena cava inferior, que es esta que está acá. Entonces acá vemos prácticamente desplegado el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo está cortado porque no me alcanza el aparato, por eso tengo que ir desplazando para poder explorar todo, y lo exploro bien en abanico para de la base hasta el domo hepático. Fíjense tanto así que este corte, lo que vemos acá es el diafragma, y acá estaría el pulmón en negro porque tiene aire, por eso no vemos. Entonces lo mismo que acá, y esto es la explicación de por qué
el corte es ascendente, porque claro, como el pulmón está arriba del hígado, nosotros estamos viendo desde la parte anteroinferior del hígado hasta la posterior-superior. Acá tenemos la exploración sagital con respecto al hígado, parasagital, y siempre la exploración en vertical, exploramos todo el hipocondrio derecho hasta donde termine el lóbulo izquierdo, incluso el hipocondrio izquierdo si hace falta, vamos explorando el hígado en sus cortes parasagitales. Acá vemos en este corte que está pasando por este sector, su relación, en este caso, con el riñón de ese lado, riñón derecho. Vesícula biliar, otra de las estructuras a explorar. La vesícula biliar, lo mismo. Hacemos un corte sagital oblicuo, que sería el corte sagital con respecto a la vesícula. Fíjense en este sector, en general es como lo encontramos, con el paciente en decúbito dorsal. Y tratamos de desplegar la vesícula lo mejor que se pueda para poder ver desde el fondo hasta el bacinete, ¿sí? Acá podemos ver la vesícula, con obviamente íntima relación con el hígado y su relación con el duodeno en este sector. Otra forma de ver también la vesícula, que muchas veces ayuda más a desplegar, porque a veces en esta posición está acodada, es ponerle al paciente en decúbito lateral izquierdo y explorar el hipocondrio derecho con cortes parasagitales hasta que aparezca la vesícula, y en general es donde mejor se despliega. Fíjense incluso cómo hace la vueltita del bacinete para ir a buscar el cístico, ¿sí? Ahí se ve muy bien. Y su relación en este caso, esta sombra de aire que está acá, pertenece al colon transverso. La vía biliar fundamental para explorar también. Se explora similar a la vesícula, obviamente que tiene una íntima relación con la vesícula, la vía biliar, y también podemos explorarla en forma oblicua, en forma axial como el hígado, y también en decúbito lateral. Entonces lo que tratamos de desplegar siempre es a nivel del hilio hepático, y lo que el parámetro más evidente que nos ayuda es la vena porta. La vena porta es una estructura vascular gruesa que es bastante fácil de reconocer, que ingresa al hígado por su cara inferior. Entonces la vía biliar en general en un paciente normal, y sobre todo si es joven, prácticamente no la vamos a ver. Miren, esta linita que está acá es la vía biliar. Generalmente es muy finita, y en un paciente, como les decía, joven, es prácticamente imperceptible, pero eso es lo que tenemos que ver. Justamente, no ver la vía biliar es el signo de que está sana, de que está bien. Siempre está acompañada por este círculo que es la arteria hepática. La arteria hepática se va a ubicar entre esta linita y la vena porta, ¿sí? Siempre van a ver dos líneas, una gruesa y una fina, y interpuesta la arteria hepática, que se ve redondita porque el trayecto de ingreso al hígado no es lineal como la porta y el colédoco, sino que es en zigzag, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces siempre como va y viene en el corte longitudinal del hilio la vamos a ver redondita. Esto es un corte como ven que coincide con este, es oblicuo, sagital oblicuo, para poder desplegar a nivel de la entrada, pero también uno puede explorarlo de esta manera del hígado para poder ver la bifurcación de la vena porta. La vena porta está llegando más o menos a este sector y se divide en rama derecha y rama izquierda, y sobre la vena porta deberíamos ver la vía biliar, en este caso normal porque no la vemos, ¿sí? Tienen ciertos parámetros, hasta 7 milímetros habitualmente en un paciente con vesícula es normal la vía biliar. El vaso. ¿Cómo exploramos el vaso? Obviamente en el hipocondrio izquierdo, pero el vaso, recuerden que acá tiene un problema digamos, bastante importante, que es el ángulo esplénico del colon. Recuerden que el ángulo esplénico del colon se mete bien arriba, incluso más arriba que el hepático. Como el hígado ocupa mucho volumen, el ángulo esplénico baja. En cambio, el vaso generalmente ocupa menos volumen y el ángulo esplénico se manda o se eleva mucho más que el hepático. Entonces suele tapar. Entonces, el vaso es un órgano de difícil exploración. Tiene que ver de acuerdo también a su tamaño, y en general requiere una exploración bastante posterior y generalmente a nivel intercostal. ¿Qué es lo que sucede acá?
Vamos a ver si entendemos este corte. Es un corte sagital del vaso, el vaso es esto que está acá, y ahora vamos a entenderlo con esto. Acá tenemos una tomografía en un corte coronal, para que podamos entenderlo mejor, donde el vaso lo tienen acá. Acá tienen el vaso, ¿sí? Esto es parte del estómago que tiene contraste, el fondo gástrico con contraste porque el paciente está acostado, entonces fue todo el contraste al fondo gástrico. Y acá tienen la cola del páncreas en su relación con el vaso, como debe ser. Entonces lo que están viendo acá es como si ustedes torcieran esto de esta manera. Entonces están viendo el vaso acá, ¿sí? Acá están viendo, fíjense que acá se ve el seno costofrénico del pulmón, este es aire del pulmón, y acá tienen el colon en su relación con el polo inferior del vaso. Y es lo que ven acá. Acá tienen al vaso, que lo ven, que este es un poquito más vertical, se ve diferente. Acá está el diafragma. Esta sombra que está acá está por un lado dado por el pulmón y por otro la costilla probablemente esté tapando porque es una entrada intercostal. Y acá este aire que está acá es el del colon, que está tapando justo la puntita del polo inferior. Entonces el vaso estamos explorando por una ranurita muy chiquita, que es este pequeño espacio que me deja meter el sonido por ese lugar y verlo ahí. Y esto que ven acá más blanquito, más ecogénico, es la cola del páncreas, que está acá, que ahora después lo vamos a ver mejor, pero fíjense que es una forma de poder ver la cola del páncreas que nos quedaba cuando está tapada, por ejemplo, como en el corte axial que veíamos antes, ¿sí? O sea, cuando uno explora acá la cola que está tapada, uno puede ir y acceder desde el vaso y poder ver la cola desde el vaso en este sector, usando al vaso como una ventana acústica que me permite meter el sonido que el aire no me dejaba en el corte axial. Pasamos a los riñones. En riñón derecho es lo mismo, estudiamos el corte sagital del riñón y axial del riñón, no del cuerpo, y tratamos de desplegarlo como se recuerden que el riñón tiene una cierta inclinación o posterior anterior, con el polo superior del riñón un poco más posterior que el polo inferior. Por eso hay que oblicuar el transductor para desplegar el corte longitudinal del riñón, que puede ser más de tipo sagital cuando apoyamos directamente en la cara anterior del abdomen y usamos el hígado como ventana acústica, como es este caso, o explorarlo más desde posterior, similar a como exploramos el vaso, pero del otro lado, del otro hipocondrio, desde atrás, y hacer un corte más de tipo coronal del riñón. Acá podemos poner al paciente en decúbito lateral izquierdo y explorarlo de esta manera. Fíjense, acá se ve la oblicuidad para desplegar más o menos la ubicación del riñón, ¿sí? Podemos desplegarlo de esa manera, ver sus dos polos, ver la diferencia entre el seno y el parénquima renal, ver la diferencia entre la corteza y la médula renal con sus pirámides de Malpighi y las columnas de Berthem, ver esa diferenciación que en otras clases explicaremos mucho mejor. Y hacer corte axial, vemos como si fuera bien transversal, y vemos al riñón desplegado como una especie de herradura, que es la morfología clásica del riñón en axial, ¿sí? donde el seno renal se ve salir el hilio o el pedículo del riñón, ¿sí? Riñón izquierdo, lo mismo. En este caso, fíjense, bien posterior, similar al vaso, a un corte casi de tipo coronal del riñón, donde yo puedo ver desplegar el riñón y veo el seno renal como se abre hacia el pedículo al ser un corte bien coronal. Fíjense que acá también está molestando el aire, ven, hay porciones que no se pueden ver bien, por eso hay que ir viéndolo de una forma y de otra. El corte axial, fíjense que este corte axial, el paciente está en decúbito lateral derecho, estoy accediendo bien desde lateral y posterior, ¿sí? Entonces yo apoyo el transductor ahí, estoy prácticamente apoyándome sobre la convexidad del riñón, es lo que veo acá. Fíjense que en la forma de herradura del riñón, el hilio o el pedículo renal me queda bien alejado del transductor, porque lo estoy viendo desde este lugar, ¿sí? Ahí se puede apreciar bien. Nos quedan los grandes vasos principalmente a la arteria aorta, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Fíjense acá un corte axial, exploramos desde la región subsifoidea hasta el pubis, prácticamente, o mejor dicho, hasta la bifurcación de la aorta, más o menos a nivel de L5. Vemos
toda la aorta desplegada. Entonces podemos explorar en axial, vemos la aorta ahí, como vemos salir sus ramas, las arterias renales, a la arteria mesentérica superior. En corte sagital podemos desplegar bien a la aorta, saliendo sus ramas el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, en este sector. Y así podemos ir explorando cada una de sus ramas hasta la bifurcación entre las arterias ilíacas primitivas, después las externa e interna, y también podemos explorar la vena cava inferior, lateral derecho, digamos hacia el lateral derecho de la aorta, la vena cava inferior, y también desplegarla en forma sagital. Entonces, resumiendo, acá hablamos del protocolo de estudio que comprende estos órganos. Estuvimos más o menos viendo cómo se ven estos órganos, cómo se exploran. Y recuerden que la exploración abdominal es ver todo lo que se pueda ver, pero también es prestar atención a lo que no se ve. Y estar atentos a lo que no se ve cuando se ve. ¿Y a qué me refiero a esto? Me refiero, por ejemplo, a los espacios que hay en las estructuras. ¿Sí? Acá vemos la aorta, la cava, y vemos el pilar derecho del diafragma, pero en estos sectores que no se ve nada, o se ve tejido adiposo o tejido conectivo, digamos, no debería haber nada. Entonces estar atentos a que ahí no aparezcan cosas que no deberían estar. Lo mismo cuando vemos el riñón y su relación con el hígado, este espacio que está acá, que no lo vemos porque es un espacio virtual, cuando se llena de líquido, ¿sí? Aparece este espacio que es el espacio de Morrison. Entonces eso es lo que también tenemos que estar viendo, ver lo que no se tiene que ver, estar siempre atentos a ese tipo de cosas. Después, cuando analicemos cada una de las regiones, explicaremos un poco más sobre eso. Y por eso recuerden que el valor de un estudio ecográfico varía según la preparación del ecografista. En este caso lo tenemos acá Winnie the Pooh, que aparentemente la tiene muy clara con la ecografía y con la anatomía, pero puede ser el caso de que no esté tan bien preparado. Por eso el conocimiento anatómico de lo que uno está explorando, saber qué hay que ver, cómo hay que verlo, y qué es lo que no tiene que ver, qué es lo que no se tiene que ver, y poder reconocer cuando aparece algo de eso, es fundamental para que sea exitoso la exploración, o que tenga un rendimiento adecuado la exploración del abdomen. Muchas gracias.